Bien, gracias. Soy un padre de familia, casado, con 3 niñas pequeñas. Soy empresario, llevo 12 años como empresario, dirigiendo compañías. Soy un apasionado por el deporte, me encanta hacer deporte, es lo que me mueve todos los días. Yo no sé qué podría hacer sin hacer ejercicio porque es lo que me da energía todos los días para poder avanzar en lo que quiero hacer. Intento servir a las personas que están cercanas a mí. Me apasiona cada vez que tengo que planificar un entreno, que tengo que hacer un entrenamiento. Lo que más admiro es que es una persona muy perseverante. Llevamos juntos más o menos 16 años y de casados desde el 2008. Yo siempre le digo a Alejo que él debía haber sido psicólogo porque en realidad las personas abren mucho con él porque él le genera muchísima confianza. Entonces es una persona que siempre está dispuesta a escuchar a los demás, a darles un consejo. Yo hace aproximadamente 13, 14 años llegué a pesar cerca de 100 kilos. Yo me volví muy ansioso, comía, me estresaba, no sabía cómo ser papá, nació mi primera hija, vivía en un país diferente al mío. Recuerdo que cuando me regresé a Colombia, en alguna entrevista que me hicieron, salí en algún medio de comunicación y yo me vi y yo dije, no puedo ser ese. Entonces fue algo como paulatino que poco a poco, empezó a subir la intensidad. Entonces yo dije, bueno, pues voy a empezar a correr 2 kilómetros nada más. Y me gustó la sensación, pero me sentí muy pesado, me sentí muy cansado, con ganas de no hacer nada el otro día. Y así empecé a progresar poco a poco. Recuerdo que hice la primera carrera para hacer un 10K. Igual estaba pasado de kilos. Entonces a partir de ahí empiezo a cambiar mucho mis hábitos porque yo sabía que pesando 95, 80 kilos no lo iba a poder hacer. Yo creo que uno de los hitos más importantes dentro de mi rendimiento deportivo fue la Maratón de Nueva York. Y estaba ya pensando en la Maratón de Londres y se nos vino la pandemia. Atención que el Ministerio de Salud acaba de confirmar el primer caso de coronavirus en Colombia. El aislamiento general en todo el país. In England have tested positive for coronavirus. Coronavirus. Entonces es ahí donde me doy cuenta pues que va a ser muy difícil que pueda correr las maratones en los próximos 2 años y decido cambiarme al trail running. En el año 2019 conocí a Alejo, nos conocimos en una carrera de trail. En esa carrera recuerdo que estaba corriendo y vi una energía en ella tremenda. En esa carrera todos nos perdimos. Pero la vi como una moto subiendo a la montaña y yo decía, wow, o sea, ¿cómo lo hace? Pero yo recuerdo que Alejo sí, fue uno de los poquitos que terminó toda la carrera y me quedé muy impresionada. Le comenté que quería hacer, le dije que quería que me entrenara. Y estaba interesado en correr en montaña y hacer como unas distancias más largas. Con Emily, pues eso me enseñó cómo trabajar el tema de series, repeticiones. Los métodos que estamos utilizando son un poco de todo. Cómo aprender a frenarme. Él entrena en montaña, pero también entrena en calle, a veces en pista. No es solamente correr rápido. Le tengo haciendo trabajos de velocidad, de fondo. Es cómo administras tu energía a lo largo de varios ascensos, descensos y situaciones planas en las que tienes que administrarte muy bien. Entrenando todo esto de maratones de montaña, que es distinto a correr en calle, me dio por correr en uno de los sitios que es Sutamarchán, donde nació mi papá. Yo recuerdo que cuando empecé a subir esa montaña sentí de nuevo ese olor de la casa de tus abuelos, ese sitio donde tú estuviste en tu infancia a los 10, 12 años porque yo no había vuelto. Recordarlos a ellos, cómo ordeñaban las vacas, ellos eran campesinos, esquilaban las ovejas y definitivamente ahí encuentro la conexión con el running, pero sobre todo sentí una conexión con mi pasado. Y llegué a la casa de mis abuelos. A mí me llama mucho la atención que la casa de mis abuelos tiene esta ventana pequeñita y yo no puedo entender cómo mis abuelos pudieron vivir con una ventana tan pequeña. Entonces pensé,
si he entrenado tanto para estar en las mejores maratones del mundo, quiero retarme a sobrepasar más de 100 kilómetros. Pero pensando precisamente en la conexión con las raíces, diseño una ruta que es casi desde mi casa, en Chía. No es pista como todo el mundo pensaría, que es por las carreteras principales. Hay una parte que es pista. Como me gusta la montaña, logré encontrar con mapas desvíos por montaña para acortar también distancia. Termino en el pueblo de donde es mi familia y prefiero de alguna forma darle tributo a ellos. En este momento estamos dándole aquí la partida en el trayecto Chía-Sutamarchán. Sé que es una meta que él tiene y seguro que la va a cumplir. Un hombre que tiene muchos retos, muchos sueños, que vibra y nos hace vibrar como familia, y que esta pasión que lleva en su corazón, estamos nosotros acá apoyando. Que te vaya bien en tu carrera y que lo logres muy bien. Espero que lo logres hacer, te vamos a apoyar en todas las paradas. Espero que haga buen clima. Yo creo que sí te va a ir bien. Cuando llegue seguramente vamos a descansar todos. Como yo le digo a él, no va a llegar él donde él quiera, sino la voluntad de Dios, y que cuando él flaquee, ahí va a estar Dios llevándolo de su mano donde él lo va a llevar. Y aquí estamos todos como familia, felices y contentos de ver este gran reto que mi hijo va a cumplir el día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo sé que físicamente está preparado para hacer los 128. En general, o sea, sin ellos yo no hubiera podido hacer absolutamente nada de lo que tengo planificado. Me siento fuerte, respiro bien. Me fijo mucho en la técnica. Mi concentración siempre está en la técnica. En los momentos más duros, el atleta se está viendo cara a cara con sus miedos más profundos, con sus frustraciones, con todas las emociones de infancia que tiene ahí presentes mientras corre. Cuando a mí me lo preguntó Patricio, él me decía que por qué corría. Y me preguntaba a él si había algo en lo que pensara cuando corriera. Bueno, bien. En realidad aquí hay dos maratones. Está la maratón de terreno, la maratón de afuera, y está la maratón interna. Porque uno no solo corre con las piernas, uno corre con toda su personalidad. Y es por esto que el tema psicológico es fundamental trabajarlo en los deportistas. Todos también tenemos temas que queremos reivindicar no solo con nosotros mismos, sino con nuestros padres y la vida de ellos y la vida de nuestros ancestros. Y las traemos en el inconsciente y son parte de los temas de reivindicación de nuestra vida. En el caso de Alejo, sus abuelos en Sutamarchán. Este antes, con todas estas vivencias de adolescencia, se convierten en el gatillo para todo esto extraordinario que él quiere lograr en el ahora.
no es necesario estar comiendo constantemente en una carrera de estas. Con Alejandro teníamos claro que la nutrición para el día de la competencia la teníamos que hacer progresivamente porque los tejidos del cuerpo no se nutren el mismo día, se nutren con el tiempo. Y luego desarrollamos unas fórmulas de sueros orales de nutrición intensiva de 1 litro que él tomaba cada día durante 3 meses para ir construyendo esa fortaleza nutricional de los tejidos y la oxigenación también celular. Y luego desarrollamos otras fórmulas para el momento propio de la competencia. Estos tónicos los tomará Alejandro momento a momento, cada hora, y no bajar, digamos, el metabolismo, tener una amortiguación que lo mantenga en pie, dando su máximo potencial. Las personas que logran cosas extraordinarias a nivel empresarial, pero también a nivel deportivo, como Alejo, son personas que están acostumbradas a no dejarse vencer y a dar lo mejor de sí mismo. Hay 2 puntos de la carrera claves. Este que es el kilómetro 82. Yo le digo a Pau, aquí ustedes no pueden subir porque esto es pura trocha. Los carros no caben. No importa, lo voy a hacer solo como lo habíamos planificado, si no haya nadie, así nadie me acompañe. Empiezo a ver cómo las nubes empiezan a encontrarse, cada vez era más oscuro. Y yo digo, no va a pasar nada, voy a subir corriendo y todo va a estar bien. Y no estuvo bien. Empieza a llover de un momento a otro de manera torrencial y empieza a bajar agua de la montaña. En ese momento pienso, vienen detrás mío y me van a auxiliar. Estuve mirando hacia atrás otros 10 minutos y no venía nadie. Y pienso, no van a venir. Voy a estar solo. El espacio de trocha se va cerrando y ya no se ve una carretera, sino se ve un camino de trail solo. Pienso sobre los 17 chinos que murieron hace unas semanas y pienso si eso me va a tocar a mí también. Pienso de nuevo en Pau, en mi mamá, en mi papá y digo, no puedo parar. Me estoy helando y pienso que necesito caminar más rápido, bajando la montaña, con muchos truenos, totalmente lavado. Es un momento mágico y lindo porque veo a una señora de campo de saco rojo, pantalón café, totalmente lavada, con una caja al hombro, subiendo la montaña. Y ahí pienso, ese es el día a día de ella. Sigo corriendo y veo en el paradero a mi hermana, a Pau, gritándome. En ese momento pienso, ¿sigo o no sigo? Pau me dice, tienes que seguir. No hay otra alternativa y tienes que seguir. Me subo a la camioneta, pienso que puedo seguir, me siento bien, veo que están bien. Es en ese instante, en el kilómetro 90, donde siento que el plan se desencaja. Se desencaja porque tenía planificado cada 10 kilómetros el consumo de los tónicos, el consumo de los 500 mililitros de agua, 500 mililitros de agua con sal. Y como todo sucedió muy rápido, mi familia estaba muy nerviosa. Me dicen, su mamá está muy preocupada, ha estado llorando durante todo ese tramo que estuvo en la montaña. Y digo, no quiero que mi familia sufra por esto. Sin embargo, sigo corriendo. Viene Nico y me dice, tío, yo lo quiero acompañar de todas formas corriendo porque sigue lloviendo.
y ahí estoy sintiendo que mi técnica cambió. Empiezo a pensar si lo que estoy haciendo está bien. Poder ver el reloj me cuesta. Para poder correr se necesita un braceo específico. Empiezo a estresarme con el poncho. Empiezo a sentir que me duelen un poco más los músculos. Y empiezo a buscar la excusa de parar. Le digo a Pau que se baje de la camioneta, la veo, me dice ¿qué pasa? Yo hasta aquí lo voy a dejar. Pau me dice, es tu decisión, yo te acompaño en lo que decidas. Hola a todos. El clima definitivamente no ayudó, esto no para de llover, es un aguacero tremendo. Me tocó una granizada muy brava. Voy a completar el kilómetro 100 y lo dejo ahí. Paramos unos 6 kilómetros antes de la casa de mis abuelos. Me bajo emocionado a correr los 6 kilómetros. Vuelvo a mirar el reloj. Se reinició el reloj. Me da rabia. Me da rabia porque quiero ver la cantidad de kilómetros, de 100 kilómetros, que es un hito muy importante para mí como deportista. Pero pienso, me da igual. Paso frente al cementerio donde están mis abuelos. Siento que de todas formas lo logré. Yo le digo a Alejo en ese momento, con voz entrecortada, estoy profundamente orgulloso que así como la fortaleza del ego está en juego y es importante para un atleta, la humildad hay que desarrollarla. Y para mí no es una decisión fácil, pero es una decisión muy responsable. Lograr algo así con tanta disciplina y con tanta constancia me parece admirable. Es grandioso. Completo los 100 kilómetros y me da igual que no estén registrados, porque sé que ya estoy preparado para competir en los 100 kilómetros. Después de un largo camino, frente al valle que me mira. Después de un largo camino, frente al valle que me mira. Este campo tiene un olor particular, tiene un olor que es muy difícil de explicar. Y la única forma de sentirlo es estar aquí y es caminarlo. Es un aroma que realmente nunca he notado en otro sitio distinto, sino en este. Yo creo que eso tiene que ver con lo que cada uno ha vivido. Lo importante es no olvidarse de eso. Y reconocer que cada uno de nosotros ha tenido una formación y que esa formación hace quienes somos hoy. Siempre sacando la parte positiva de eso. Cuando vi la ventana por primera vez, llevaba 30 años sin verla, pensaba cómo hacían mis abuelos para poder vivir con un espacio tan pequeño y tan reducido, y no lo entendía. Y sin duda pensé que era un tema de limitación de recursos, pero luego me di cuenta que no, que
que todo tiene una razón de ser, y lo pude entender en esta época, y tiene que ver con la arquitectura de las casas. Tiene que ver con protegerse del frío, tiene que ver con que necesitamos solamente un espacio pequeño para poder mirar que amaneció, porque para tener una vista pues solamente tienes que abrir la puerta y ver lo que tienes enfrente. No necesitas una ventana, porque la tienes siempre. Pensamos que queremos tener casas gigantes, que queremos tener cosas materiales, pero definitivamente el estar conectado, el respirar con la naturaleza cuando corres, cuando vibras con ella, cuando sientes los pájaros, cuando es oscuro, cuando no tienes iluminación, ahí realmente conectas. Yo no le huyo a nada cuando corro, sencillamente siento cómo conecto con la naturaleza misma y medito con ella. Será por eso que a mí me encanta correr.